Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Yo soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a revisar el tema de anatomía coronaria. La primera mención de los vasos cardíacos se halla en una obra de Galeno, en la cual él establece que la arteria coronaria es la primera rama que sale de la arteria aorta o de la arteria máxima en ese momento y se denomina periestefanosa, es decir, que corona el corazón. Posteriormente, Leonardo da Vinci dibujó el recorrido de dichos vasos y Basalio los denominó vasos coronarios. Al parecer, el primero en ocuparse del movimiento o el flujo de estas arterias fue Giovanni Battista Scaramucci, que en su libro de 1689 escribió que en la red de las arterias coronarias el aporte de sangre se produce esencialmente durante la diástole, mientras que solo una pequeña cantidad puede llegar en sístole porque las contracciones de las fibras miocárdicas comprimen dichos vasos. En cuanto a las generalidades del desarrollo del sistema coronario, vamos a encontrar que la mayoría de los sistemas de la economía corporal van a iniciar su desarrollo durante la cuarta o quinta semana siguientes a la fecundación. Asimismo, la necesidad de una irrigación temprana es una tendencia generalizada en el desarrollo embrionario, por lo que el corazón pues no será la excepción. Embriológicamente, los vasos coronarios se van a hacer visibles durante la transición entre la sexta y la séptima semana del desarrollo, estableciéndose rápidamente la circulación como una característica sobresaliente de la génesis cardíaca. Asimismo, vamos a encontrar que las arterias coronarias van a aparecer como un brote angioblástico a partir del seno aórtico, que a su vez se va a extender rápidamente hacia la hoja epicárdica. Las arterias coronarias van a tener en su mayoría un trayecto epicárdico a partir del cual pues van a dar pequeñas ramas para poder vascularizar o irrigar la totalidad del espesor de la pared cardíaca. Sin embargo, vamos a encontrar que en algunas ocasiones pues esta regla no se cumple y hay algunos segmentos de ciertas arterias coronarias que se pueden encontrar en el miocardio como tal, llamándose así puentes miocárdicos. En la mayoría de las ocasiones, pues esto no va a tener ninguna repercusión clínica. Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede manifestarse como una oclusión dinámica de estas arterias manifestándose como una angina de Prinzmetal. El origen de cada una de estas arterias coronarias va a estar marcado por cada uno de los ostiums coronarios que van a estar en cada uno de los senos coronarianos, tanto el derecho como el izquierdo. A partir de aquí vamos a ver que estos se encuentran aproximadamente en el tercio superior de cada uno de estos senos coronarianos. A partir de aquí vamos a dividirlo en dos sistemas, tanto el sistema derecho como el sistema izquierdo. Una vez dividido el sistema en derecho e izquierdo, vamos a ver que la primera parte del sistema izquierdo va a ser el tronco coronario izquierdo. Este tronco coronario izquierdo va a ser una arteria que va a tener un diámetro aproximado entre 3 a 6 milímetros y una longitud normal entre 10 a 20 milímetros. Sin embargo, pues esta longitud es muy variable, ya que puede aparecer o pueden haber casos en los cuales se encuentre cercano a los 40 milímetros de longitud. El recorrido que va a seguir va a ser entre la arteria pulmonar y la orejuela de la aurícula izquierda hasta alcanzar aproximadamente el surco auriculoventricular, a partir del cual pues va a dar sus tres ramas principales, que sería la arteria descendente anterior, la circunfleja y un ramo intermedio. En raras ocasiones, en menos del 1% de la población en general, no se cumplirá esta anatomía, es decir, no se desarrollará el tronco coronario izquierdo y tanto la arteria descendente anterior como la circunfleja pues van a estar directamente provenientes de la aorta. En cuanto a la arteria descendente anterior, vamos a encontrar que es una arteria que va a discurrir de forma vertical sobre el surco auriculoventricular hasta el ápex del corazón. Va a tener una clasificación esta arteria, sobre todo si alcanza el ápex o no, clasificándose en 1, 2 y 3. 1, cuando no alcanza el ápex del corazón. 2, cuando alcanza justo el ápex y se queda en este. Y 3,
cuando alcanza el ápex y envuelve el mismo. Asimismo, vamos a encontrar que los segmentos de esta descendente anterior van a ser tres. Esto sobre todo ya para la anatomía quirúrgica propiamente dicha. Vamos a encontrar el segmento proximal entre el origen de la arteria descendente anterior y la primera diagonal. El segmento medio entre la primera y la segunda diagonal y el segmento distal entre la segunda diagonal hasta el fin de la arteria. La arteria descendente anterior va a dar dos tipos de arterias importantes, tanto las septales como las diagonales. Las diagonales se van a encontrar sobre la parte anterior del ventrículo izquierdo, van a ser aproximadamente de 2 a 6 en número y vamos a encontrar que la primera pues suele ser la más prominente. Esta también se puede llamar ramo intermedio si se encuentra en un origen muy temprano. Asimismo, las ramas septales pues van a perforar propiamente el septum interventricular y van a irrigar 2/3 partes de este. Estas pues se pueden identificar de manera fácil, sobre todo en las angiografías, porque tienen casi una disposición perpendicular con la arteria descendente anterior. La arteria circunfleja va a tener su origen en el tronco principal de la arteria coronaria izquierda y va a transcurrir sobre el surco auriculoventricular posterior izquierdo hacia el surco interventricular inferior con un tamaño y una longitud muy variables. En su segmento se va a ramificar en un número variable de ramas marginales, las cuales se van a conocer como obtusas marginales y que van a irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo. Asimismo, la arteria circunfleja da lugar además a una o dos ramas circunflejas de la aurícula izquierda que van a vascularizar las caras laterales y posterior de la aurícula y va a ser además el vaso dominante en el 15% de los pacientes. Esto quiere decir que de esta arteria pues van a depender tanto los ramos posterolaterales como la descendente posterior. Por la misma anatomía y la distribución que tiene esta arteria circunfleja, se va a encontrar inaccesible quirúrgicamente. Como lo podemos ver en el esquema de la derecha, se encuentra incluso por debajo del seno coronario, pues lo cual lo vuelve un poco inaccesible a la hora de nosotros querer practicar una cirugía de revascularización sobre este vaso, por lo que la mayoría de los intentos se harán sobre las obtusas marginales. La arteria coronaria derecha se va a originar del seno coronariano derecho de la aorta, ligeramente por debajo del nacimiento de la arteria coronaria izquierda, que va a ser su contraparte. Asimismo, va a transcurrir a lo largo del surco auriculoventricular derecho hacia la cruz del corazón, donde va a converger el surco auriculoventricular anterior derecho, el surco auriculoventricular posterior izquierdo y el surco interventricular posterior. De forma general, la primera rama que va a dar la arteria coronaria derecha va a ser la arteria del cono. Sin embargo, vamos a revisar más adelante las variaciones que tiene esta rama. Después de su nacimiento en el seno de Valsalva, de las primeras ramas que va a dar la coronaria derecha será la arteria conal. Esta arteria va a tener un recorrido corto en dirección anterior y superior, irrigando el infundíbulo pulmonar y la cresta supraventricular, y en ocasiones se va a anastomosar con su homóloga originada de la descendente anterior, que va a ser la conal izquierda, formando un círculo o un circuito arterial denominado círculo arterial de Vieussens. Este va a ser infrecuente en la anatomía, sin embargo, pues es una variación importante que es importante describir. La arteria del nodo sinusal es otra estructura importante en la anatomía de la coronaria derecha. Esta arteria del nodo sinusal va a ser única en el 89% de los casos y doble hasta en el 11% de los corazones. Su origen generalmente va a estar dado, como ya lo mencionamos, en la coronaria derecha hasta en el 65% de los casos y el resto dependerá tanto de la circunfleja o incluso del tronco coronario izquierdo.
Cuando surge a partir de la arteria coronaria derecha, va a discurrir posterior y superior sobre la pared anterior de la aurícula derecha, por debajo de la orejuela de la aurícula derecha, y va a tener su recorrido hasta alcanzar la base de la cava superior. Aquí vamos a poder encontrar un esquema que nos va a esquematizar perfectamente el recorrido de la arteria del nodo sinusal, en la cual pues vamos a ver la relación anatómica que tiene con las diferentes partes que lo rodean. Vamos a ver que en el esquema A, una vez alcanzando la base de la cava superior, va a tomar un sentido de las manecillas del reloj hasta alcanzar el nodo sinusal. En el esquema B va a ser todo lo contrario, tomando un sentido antihorario alrededor de la cava superior hasta encontrar el nodo sinusal. En la imagen C correspondería a la doble situación de la arteria del nodo sinusal, que va a corresponder al 11% de los pacientes aproximadamente, como lo mencionamos anteriormente. Y en la imagen D vamos a ver cómo proviene directamente desde la circunfleja. Continuando con la anatomía de la coronaria derecha, vamos a encontrar que la siguiente rama importante es la arteria aguda marginal, la cual pues va a irrigar gran parte del ventrículo derecho y va a ser la contraparte de la arteria obtusa marginal, que proviene de la coronaria izquierda. Asimismo, vamos a encontrar que siguiendo el recorrido normal a través del surco auriculoventricular hasta llegar a la cruz del corazón, vamos a encontrar la descendente posterior hasta en el 85% de los casos. Esto pues dándonos una dominancia como tal de la coronaria derecha. Asimismo, vamos a encontrar que esta arteria coronaria derecha, ya en su segmento de la descendente posterior, puede dar una rama hacia el nodo auriculoventricular. Sin embargo, también puede provenir esta rama del nodo auriculoventricular a partir de la circunfleja a través de una arteria que se llama arteria de Kugel. Una vez definidos los segmentos anteriores, vamos a encontrar que una de las aplicaciones de conocer adecuadamente la anatomía cardíaca, sobre todo en las coronarias, va a ser sobre todo para revisar gran parte de los estudios que se tienen disponibles, como las coronariografías. Como podemos ver aquí en los esquemas, y que no es parte de los objetivos de esta clase, dependiendo de cada una de las proyecciones, vamos a poder nosotros encontrar cada uno de los ramos o cada una de las arterias de las cuales hablamos anteriormente. Tradicionalmente, el ventrículo izquierdo se ha dividido en un número variable de segmentos, esto para su estudio y comprensión, sobre todo en relación a los estudios de imagen que tenemos disponibles para el estudio del corazón. Generalmente se divide en 7 segmentos. Esto sobre todo va a dividir en 3 partes iguales al miocardio con respecto al plano perpendicular. Asimismo, vamos a encontrar que distintas clasificaciones van a describir las arterias coronarias en segmentos también. Actualmente se dividen prácticamente en 15 segmentos, esto para su estudio, dando como total que la arteria coronaria derecha se divide en 4, el sistema coronario izquierdo se va a dividir en 11. La correlación entre cada uno de los segmentos y los territorios vascularizados los podemos ver en la imagen que se muestra aquí. Asimismo, vamos a ver que el ápex y los segmentos anteriores y anteroseptales del corazón se encuentran vascularizados por la arteria coronaria descendente anterior. La arteria circunfleja va a irrigar los segmentos laterales y posterolaterales del ventrículo izquierdo. Y la arteria coronaria derecha va a vascularizar los segmentos inferiores e inferoseptales. La cara anterior del ventrículo derecho se encuentra vascularizada fundamentalmente por la arteria coronaria derecha. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.